22 minutos de las 11 de la mañana, continuamos con Agitando el Avispero. Estábamos escuchando algunas musiquitas, mandamos algunos saludos anteriormente a gente que está sintonizando, mandando saludos, y también ahora le vamos a enviar saludos a Yesa, que estaba también escuchando la radio, lo hacía saber, nos mandaba unos saludos, nos pedía más musiquita, que ya va a venir después de la entrevista que vamos a llevar adelante ahora con el compañero Esteban Martínez del diario La Izquierda para conversar sobre un informe que llevó adelante que se titula La basura del fracking en Vaca Muerta, pero él nos va a contar un poquito mejor. Mientras tanto le damos la bienvenida a Agitando el Avispero. Buen día, Esteban, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buen día para ustedes y a toda la audiencia. Bueno, la cuestión era conversar sobre este informe que realizaste, que redactaste para La Izquierda Diario, como mencionábamos anteriormente, que se titula La basura del fracking en Vaca Muerta. Y bueno, por ahí para arrancar estaría bueno que nos cuentes cómo nace este informe y cómo fue el proceso, ¿no?, para realizar toda esta investigación. Bueno, mira, el informe surge a partir de que el diputado Andrés Blanco del Frente Izquierda en la legislatura de Neuquén pide a la Subsecretaría de Ambiente una serie de información, digamos, sobre la situación de la empresa Comarsa, el basurero petrolero Comarsa, y la novedad es que por primera vez le responden esa información, entonces le remiten 1.184 páginas de actas e informes de inspección de la Subsecretaría de Ambiente en la empresa. Entonces él nos convoca a, bueno, por mi parte a La Izquierda Diario, pero nosotros también a Observatorio Petrolero Sur, que viene trabajando mucho en el tema, y al Taller Ecologista, y en conjunto empezamos a analizar toda esa información oficial, que la verdad que el contenido de lo que vimos ahí adentro es realmente escandaloso, ¿no? Acá en Neuquén hace muchos años que se denuncia la situación de los basureros petroleros, pero pudimos constatar desde los ojos de los propios funcionarios públicos que las distintas carteras de ambiente del Estado provincial, municipal y nacional estaban al tanto y registraron todo lo que pasaba dentro del basurero. Así que fue un proceso de varias semanas de análisis. Bueno, una de las redactoras del informe también es ingeniera especializada en ambiente, en el caso de Taller Ecologista. Ella nos ayudó con todo lo que es el análisis de las emisiones de gases y bueno, parte de la información que ahí surge, que la verdad que es escandalosa. Lo que vimos adentro es que, bueno, el propio Estado confirma que el basurero tiene piletas clandestinas, claro, que ocupó ilegalmente terrenos fiscales, que en esos terrenos fiscales, sin ninguna autorización, instaló esas piletas y que aún así el Estado, en este caso municipal, le cede después esos terrenos a 35 pesos el metro cuadrado, ¿no? Sí. Para todas y todos los que alquilamos, sí. Eso genera mucha indignación porque, sí, bueno, justamente en Neuquén es muy difícil el acceso a la vivienda. Claro. Y bueno, esas fueron algunas de las cosas más llamativas, pero básicamente se confirmó lo que distintas organizaciones de vecinas, de vecinos, organizaciones ambientales, la propia Confederación Mapuche venían denunciando hace bastantes años. Sí, sin dudas. Esto es algo que, como vos bien decís, la comunidad en general de Neuquén viene denunciando diferentes cuestiones en relación al fracking, a la contaminación, sí, y que no quiere definitivamente esta matriz económica que proponen desde los gobiernos, ¿no? Vos nos contás todo esto, Esteban, que es sumamente indignante porque es el mismo gobierno el que avala toda esta contaminación, pero también, si bien el gobierno lo sabe, también lo saben las diferentes organizaciones que ya habían denunciado previamente, ¿no?, todas estas cuestiones. Por ejemplo, nosotros leíamos el informe y entendemos que había denuncias ya desde el año 2020. ¿Se sabe algo sobre esas denuncias? Si se pudieron llevar adelante. Bueno, mira, esa denuncia que mencionás de 2020 es una de las denuncias que hay contra los basureros, que es la de la Asociación de Abogados Ambientalistas de Argentina.
es una de las tantas denuncias, ¿no? Porque tengamos siempre en cuenta que este es uno de los 4 basureros petroleros, ya iremos a conseguir información del resto, sí. Pero previamente, incluso desde el año 2013, viene habiendo oposición a estos basureros. De hecho, el Estado provincial, decimos nosotros, que reconoce el riesgo para la salud de la población y para el ambiente en general que representan estos basureros, al menos desde el año 2015. En ese año emite un decreto provincial el gobierno que plantea que las plantas de este tipo tienen que estar como mínimo a 8 kilómetros de urbanizaciones, ¿no? Para que se den una idea, claro. Hoy Comarsa está a 25 metros de la casilla más cercana, ¿no? De una toma reciente, pero también a 500 metros de barrios que estaban hace mucho tiempo antes que la empresa Comarsa, ¿no? Entonces, hay una oposición hace muchos años, y de hecho, otra cosa que confirmamos es que varias de las oportunidades en las que se presenta la Subsecretaría de Ambiente es luego de denuncias anónimas de vecinos. ¿Qué es lo que dicen? La chimenea de Comarsa está emitiendo humo negro, humo de color oscuro. Sí. Va a la Subsecretaría de Ambiente, lo confirma, suspende ese horno porque eso significa que está despidiendo material particulado, es decir, que pueden quedar metales pesados, material particulado en suspensión que está quemando mal el horno, lo suspenden, al día siguiente van, el horno está prendido de vuelta, lo vuelven a suspender, al día siguiente van, el horno está prendido bien, y así es una historia que se repite, ¿no? Sí. Que quizás se puso también muy de manifiesto en el año 2014 con un derrame de otra pileta clandestina de otro de los basureros que era Indarsa, pero que desde ese momento estuvo, digamos, muy presente como demanda de todas, tanto los vecinos y vecinas que viven alrededor como de las distintas organizaciones ambientales, ¿no? Es muy llamativo que después de ese decreto que les contaba de 2015, sí. La empresa pasa a estar infringiendo la ley, entonces le dan un plazo de 2 años para retirarse de ese lugar donde está. En 2017, noviembre de 2017, ya la empresa Comarsa no podía estar en el Parque Industrial de Neuquén. Bueno, estamos mediando 2021 y todavía sigue habiendo miles de metros cúbicos de residuos alojados ahí en esa empresa, mientras que la empresa también abrió otra planta en Añelo, que logró que la habilitaran de manera express y sin ningún estudio de impacto ambiental serio. Entonces, lo que vemos también es que si bien esta empresa del Parque Industrial de Neuquén está en proceso de cierre, en la planta de Añelo está repitiendo las mismas irregularidades que vimos acá. Claro, malísimo. O sea, ya viene siendo un poco costumbre también de las empresas y del gobierno provincial, ¿no? Hacer las cosas sin informe de impacto ambiental, sin absolutamente nada. Esteban, presentaron este informe el miércoles pasado en la legislatura. ¿Cuál es el fin de haberlo presentado justamente en la legislatura? ¿Nos querés contar? Bueno, mira, primero lo presentamos en la legislatura, una audiencia que convocó a Andrés Blanco justamente para darle continuidad a este trabajo que había hecho de solicitar los informes, y porque justamente la idea es que sean públicos, es decir, publicar lo que venía estando en secreto desde hace años, porque evidentemente esta información la provincia contaba hace por lo menos 8 años con esta información, pero nunca la había hecho pública. De hecho, defiende públicamente el funcionamiento de los basureros petroleros y venía planteando que no había inconvenientes. Entonces, en primer lugar, el objetivo era convertirlo en un insumo para todas y todos los que quieran enfrentar, digamos, esta situación al accionar contaminante de la empresa, pero también al fracking en Vaca Muerta en general, ¿no? Porque esto, déjame decirte una cosa más, acá estuvimos hablando hasta ahora de la empresa Comarsa y de los gobiernos, pero hay otras grandes responsables que son todas las grandes petroleras que son generadoras de esos residuos, ¿no? Sí. Y que en el caso de Comarsa, por lo menos lo que pudimos ver en las actas es que están involucradas YPF, Pan American Energy, Pampa Energía, Pluspetro, el Tecpetro, el Shell, Exxon, Vista, Oil and Gas, es decir, todas las grandes petroleras están involucradas y son responsables también de la contaminación porque son, según la ley nacional, dueñas del residuo, ¿no? Claro. Y en eso también nosotros planteamos connivencia estatal en los 3 órdenes del Estado, porque
A nivel nacional, hace un poco más de un año, el ministro Cabandier dijo que era una situación alarmante, que era escandaloso, que era mucha impunidad lo que pasaba con los residuos de vaca muerta, pero lo que vimos es que meses después, todas estas empresas que les mencioné recién fueron incluidas en los planes de estímulo a la producción de gas, en el plan Gasar. Es decir, por una ventanilla dicen que es un escándalo, pero por la otra ventanilla lo subsidian. Sí, además en la campaña presidencial de Alberto Fernández postulaba a Vaca Muerta como la principal fuente económica de la provincia, y hoy estamos viendo que, primero, que no deja riquezas al pueblo, sí a las empresas, eso seguro, pero lo que sí deja es, sin lugar a dudas, como bien informa el informe que redactaste, es un muerte y contaminación como todo proyecto extractivista, ¿no? Mi pregunta iba hacia, yo quería consultarte, bueno, ustedes presentan esto a la legislatura, nos contaste, todo, pero ¿cuál fue la respuesta de parte de legisladores? ¿Qué se dice? ¿Cómo lo recibieron a este informe? Mira, la verdad, las audiencias públicas es un mecanismo que viene utilizando el Frente de Izquierda para justamente cuando es necesario darle publicidad y estado público a alguna situación, y están invitadas la población en general y también todos los legisladores. Bueno, en la audiencia no se presentó ningún otro legislador de otro bloque, digamos. Y esto tiene que ver con lo que mencionabas antes, del extractivismo y de poner a Vaca Muerta como la gran solución para todos los problemas de la provincia, porque en esto no hay grieta. Mira, una de las ordenanzas que benefició a Comarsa del año 2013, esta que les contaba, que le vendió terrenos a 35 pesos el metro cuadrado, esa ordenanza fue votada por unanimidad, por todos los bloques, desde Juntos por el Cambio, lo que era Frente para la Victoria, algunos bloques de la centroizquierda incluso también. Es decir, no hay grieta, y como vos decís, este es uno de los impactos ambientales más gruesos, más brutales, pero también hay impactos sociales y hay una fuerte desigualdad que se ha profundizado durante todos estos años, ¿no? No por nada, el año pasado Neuquén fue la provincia en la que más aumentó la pobreza, en la que más aumentó la desocupación y en la que más aumentó la indigencia también, ¿no? Parados arriba de una de las reservas no convencionales de gas más importantes del mundo y con empresas que se la llevan en pala, pero fue una de las provincias, o mejor dicho, la provincia en la que más rápido aumentó la indigencia y solo superada por el Gran Buenos Aires. Así que hay que cuestionar el modelo extractivista del conjunto, ¿no? Esta es una punta del iceberg, esperamos que sirva como insumo para todas y todos aquellos que lo quieran cuestionar justamente, pero hay que cuestionarlo de conjunto. Sí, sin lugar a dudas. Creo que el cuestionamiento, este informe ayuda un montón, ¿no? Seguramente, pero el cuestionamiento viene siendo ya bastante fuerte hace muchos años, y sin embargo las posturas gubernamentales siguen siendo exactamente siempre las mismas, de bancar estos proyectos y silenciar todos estos chanchullos que se vienen llevando adelante, ¿no? Sí, sin duda, porque la respuesta ahora viene siendo que la sanción es correcta, o sea, que se hace lo que se debería de hacer cada vez que existe una denuncia, y la realidad es que no, o sea, hoy podemos ver como la consecuencia de todo lo que se viene arrastrando en cuanto a contaminación de todos estos años. Y la realidad es esa, o sea, hace un cachitito atrás teníamos una entrevista también donde justamente hablábamos de que en la provincia de Neuquén hay muchas familias que tampoco tienen acceso al gas. O sea, lo que debería quedar para nosotros no existe. Ni acceso al gas, ni acceso a la tierra, como decía Esteban anteriormente. Son muchas cosas. Y todas estas cuestiones son cuestiones que se podrían llevar adelante con políticas públicas sin concretas, dudas. Pero no, los estados o los gobiernos en realidad siguen proponiendo otras cuestiones, siguen proponiendo defender los intereses de empresarios y de privados, sin lugar a dudas. Así es, mira, yo hace poquito más de un mes estuvimos cubriendo también los piquetes del personal de salud en Añelo, ¿no? Y ahí es muy contrastante, pero muy contrastante la situación. O sea, porque las familias no tienen gas, pero están a 1 kilómetro de algunos de los pozos más productivos de gas del mundo. Es decir, y el nivel de falta de precariedad de las viviendas, de falta de laburo, incluso si uno ve los índices de desocupación
del año pasado y los discrimina por localidad al interior de la provincia, en Aniel fueron de los más grandes también. Es decir, es una situación de extrema desigualdad donde un puñado de empresas se la está llevando en pala, y para el resto, para la población, solo el único derrame que hay son los derrames petroleros, y bueno, la contaminación, e incluso la especulación inmobiliaria, ¿no? Porque una de las cosas que pasa en Comarsa es que esta situación se agrava desde que el año pasado, no sé si habrán escuchado mencionar la toma Casimiro Gómez, que fue una de las más grandes que hubo en la provincia en la historia, ¿no? Bueno, esa toma se instaló a metros de Comarsa, pero justamente porque hay un déficit habitacional muy grande, y porque en los últimos años la especulación en el crecimiento de Vaca Muerta también llevó al alza de los alquileres, y hoy en día un alquiler en la provincia cuesta un salario mínimo y un 40% más. Es decir, es prácticamente imposible pagar un alquiler hoy. Entonces, es un problema, digamos, que está interrelacionado y como decíamos, hay que cuestionarlo de conjunto. Hay que atreverse a cuestionarlo de conjunto, ¿no? Porque en algunos medios preguntaban hace algunos días, bueno, pero entonces ustedes, ¿qué pasa? ¿Se oponen al fracking? ¿Están en contra del desarrollo de Vaca Muerta? Claro. ¿Qué es lo que quieren hacer? Porque, bueno, en última instancia, sí, si uno cuestiona los residuos hidrocarburíferos, tiene que cuestionar también la actividad del fracking. Y no es imposible. Más bien, con el fracking en Vaca Muerta llegamos a donde estamos hoy, ¿no? Claro. Entonces habría que pensar en una transición hacia otras formas de energías limpias, renovables o de menor impacto ambiental. Y qué propuestas hay y sobran, ¿no? En relación a esto, ¿no? Del progreso, que siempre es la herramienta que tienen para defender estas propuestas extractivistas. Dicen, bueno, que generan trabajo para el pueblo y demás. Se sabe, Esteban, no sé si podrás responderlo puntualmente, ¿no? Pero no quería dejar de preguntártelo, ¿cuánta gente trabaja y en qué condiciones en estos basureros? Mira, en el momento, está buena la pregunta, nosotros no llegamos a incorporarlo en el informe porque, bueno, también en estas empresas se labura bajo un régimen muy complicado, entonces siempre hay que preservar a los trabajadores y trabajadoras que quizás acercan alguna información, ¿no? Pero en el momento que más gente laburaron 40 personas. Claro. Desde el año 2018 empiezan a despedirlos con el argumento de que esa planta estaba cerrando. Estamos en 2021 y no se cerró. No. Y una cosa que charlaba con un trabajador de otro basurero petrolero, que es en realidad donde se hace la disposición final, es decir, donde entierran los residuos, que se llama SAN, Servicios Ambientales Neuquén, es que la forma, o sea, no solo que hay pocos puestos de trabajo, sino que la forma en la que laburan es terrible. Sí. O sea, hasta antes de la pandemia, pensá que están laburando con residuos tóxicos, ¿no? Claro. Peligrosos, de alta toxicidad. Hasta antes de la pandemia ni barbijo les daban. No, es tremendo, sí. Me lo imagino. Ya partiendo desde ese punto es terrible. Por eso también iba la pregunta, ¿no? Para poder contar todo esto también. Bueno, hay información que seguramente falte, por ejemplo, la relación entre la cercanía a esos basureros y distintos tipos de enfermedades, que bueno, no hemos encontrado todavía estudios que prueben cosas que sí comentan las personas que viven por ahí, ¿no? Porque bueno, la verdad que si ustedes alguna vez se acercan por acá, por el parque industrial, y pueden acercarse por una calle hasta el basurero, van a ver que el olor a hidrocarburos es insoportable. Las vecinas de la toma Casimiro Gómez nos dicen es sofocante, y nosotros tenemos que lavar varias veces la ropa para tratar de que se le vaya el olor a hidrocarburos, y lo tienen como si fuera incorporado ya en la nariz, y bueno, eso obviamente representa un riesgo para la salud, y ni que hablar también los trabajadores que están removiendo desde adentro de la planta permanentemente ese residuo, y a quienes ni siquiera se les garantizaba
barbijo, o un cambio de la ropa o duchas al interior, como para que antes de llegar a sus casas y meter la ropa en el lavarropas, digamos, para graficarlo de una manera, porque esto es algo que nos preguntaba una ingeniera si había todas estas condiciones, y no, claramente no las había, pero ni siquiera se les garantizaba eso, ¿no? Un cambio de ropa y la posibilidad de poder bañarse antes de volver a estar con sus familias, por ejemplo. Y la verdad es que incluso ni siquiera los sueldos son los que uno se imaginaría, ¿no? Porque algunos están en convenio petrolero, pero son las categorías más bajas, no tienen todos los ítems quizás que hacen un poco más elevado el salario petrolero. Así que en Anielo, por ejemplo, un trabajador de otro basurero me comentaba que hasta el año pasado cobraba 45.000 pesos, ¿no? Y en Anielo, es decir, donde el costo de vida es mucho más alto. Así que no, la verdad es que sí, también es muy grave y desde ya que ningún tipo de desarrollo ni nada por el estilo, sino que incluso para los propios trabajadores, condiciones de laburo muy malas. Una vez uno se cortó un dedo en una máquina, el delegado exige que haya una ambulancia y el delegado también es despedido por exigir que hubiera una ambulancia en el lugar de trabajo. Es decir, es muy precaria la situación, y de conjunto la verdad que es bastante brutal lo que pasa ahí adentro. Totalmente. Esteban, te agradecemos muchísimo esta compartida, toda la información que nos acabas de compartir. No sé si te queda algo más que quieras comentarnos, si no te agradecemos muchísimo. Quizás comentarles a quienes quieran leer el informe completo, que lo podrán buscar en la web de La Izquierda Diario, izquierdadiario.com, también en la web del Observatorio Petrolero Sur y de Taller Ecologista. Así que bueno, muchas gracias a ustedes por este espacio.